Y cuando me decía escucha, luego de ahí venía como todo el secreto de las cosas como que él me quería contar y que él me quería como mostrar o enseñar, porque después de esas noches él llegaba como con otras personas, como con abuelos o abuelas, personas mayores, y ellos me empezaban a decir, mire, pues hay que hacer esto, póngase a hacer esto. Y es una etapa como compleja porque pues uno no sabe si es real o si no es real, o si puede ser o no puede ser, o si uno se está volviendo loco en realidad. Y después de eso como que los caminos se van abriendo y conocí a un chamán peruano que se llama Carlos Fernández Vaca. Y bueno, él fue de los primeros que me empezó a enseñar y a mostrar como los caminos de la ayahuasca. Y un día él me dijo, trate de hacer algo para que usted pueda ir a las ceremonias a compartir. Entonces empecé a escribir historias, porque lo que yo disfrutaba de las ceremonias era escuchar esas canciones, esos ícaros, que eran como historias. Entonces lo que yo traté de empezar a hacer es a componer alguna historia, alguna canción. Pero cosa curiosa, antes de que Javi falleciera, él ya sabía que iba a fallecer. Él se empezó a despedir de toda la gente, empezó a dejar como las cosas, así, tú te vas a quedar con ese tambor, tú con esto otro. Y antes de fallecer fue conmigo y me dijo, Damián, busca a un chavo que se llama Eric Delgado. Y yo le dije, no sé quién es. Decía, búscalo. Y yo, está bien. Con el tiempo yo me di cuenta que Eric Delgado era un cuate que cantaba en los temazcales. Pero tú no habías escuchado antes. No, yo no sabía quién era él. Ellos eran amigos, pero yo no sabía quién era él. Y de pronto llego a ese temazcal, porque ni me acuerdo quién me invitó, pero yo llegué ahí y lo escuché cantar y dije, qué bonito canta ese chavo. Y cuando salimos le dije, qué bonito cantas. Y me dice, sí, soy Eric Delgado. Le dije, ¿tú eres Eric? Me dijo, sí. Le dije, contigo me mandó Javier. Y me dice, bueno, pues aquí estoy. Le dije, no, yo quería decirte que cantas muy bien el temazcal, yo quisiera alguna vez cantar así. Y él me dijo, cuando quieras, vamos a mi casa, ahí compartimos algo. Pues como a la semana estábamos en su casa, él empezó a cantar esas canciones que cantaban en temazcal y me dijo, bueno, canta tú algo. ¿Cómo para qué fecha sería eso, más o menos? Hace como unos 6 años. Unos 6 años. Más o menos 6 años. Y estábamos en su casa y me dice, canta algo. Y yo dije, no, le dije, yo tengo como 2 canciones ahí que he escrito, pero no son así como bonitas. Dice, canta, así lo que sea que traigas. Y saqué mi computadora y ahí agarré un tambor y empecé a cantar y me dice, canta, pues es que son historias, decía, es tu historia, cántala. Y después de eso nos empezamos a juntar como así más continuamente, solo en las noches como a tocar. Y ya después como que me fui cantando en los temazcales. Y en una ceremonia que yo recuerdo mucho veía una historia. Era como una visión. Entonces yo estaba parado así en algún lugar y de pronto iba caminando y empezaban a caer del cielo como unas placas, como de oro, y se enterraban en la tierra. Eran muchas y grandes. Entonces yo de repente decía, ¿qué pasa, no? Y de uno de los lados viene caminando un señor viejito con un sombrero, el bigote, la barba, como con una vestimenta blanca. Viene caminando y le digo, ¿qué está pasando aquí? El señor me dice, no importa, solo vea. Entonces yo veía y esas placas seguían cayendo, pero las placas tenían símbolos raros. Yo le decía, no entiendo. Decía, son unos códices. Pero ahorita no importa lo que dice, solo véalos. Yo seguía viendo esas figuras así medio extrañas. Y seguí viendo. Y de repente el abuelo dice, ya, listo. Dijo, después lo entenderá. A las semanas fuimos a un temazcal. Y saliendo del temazcal, empecé a ver esa historia, pero ya como la historia. Entonces el abuelo, así de en plena luz del día, sale y me dice, escuche la canción. Y de pronto empezó a sonar la canción. Y era la canción que tocamos hace unos momentos, que dice códices sagrados. Entonces los códices sagrados eran como los símbolos del todo. Entonces ese abuelo empezó a cantar la canción para mí, yo la empecé a oír.
Dijo, escuche la canción, luego la va a entender. Y entonces, el significado de la canción es que era un libro. O sea, ahí todo parte desde ahí. Y es en el libro que estamos trabajando actualmente. El libro se llama Cree en la magia de la vida. Y es como una recopilación de historias que me ha tocado escuchar o vivir en diferentes viajes que he estado haciendo. Y que han sido como para tratar de creer en esa magia que existe en la vida, pero que a veces la realidad que nos han pintado la ve como imposible. Y bueno, por ahí vamos con eso. Es una historia impresionante, Damián, la que me compartes. Me surgen muchas preguntas, como estas visiones. ¿Te ocurren estas visiones durante la noche o durante el día, en cualquier momento, en un temazcal, cosa que antes del accidente no te ocurría, no te llamaba la atención, digamos, como todo eso? Sí, pues digo, antes del accidente yo estaba como en otras cosas, como en la fiesta, y no que esté mal, sino que estaba en esos tiempos. ¿Tú consideras que eso que te pasó en el accidente sería como una de esas experiencias después de la vida? Sí, sí creo. Y regresas y llegas diferente. Empiezan a pasarte esos mensajes, empiezas a conocer a personas que no habías escuchado antes, como Eric Delgado. Te empiezas a meter de lleno a los temazcales, empiezas a cantar y estás escribiendo el libro que ya próximamente lo vas a publicar. Sí, a partir del lunes yo creo que ya va a estar por ahí en Amazon. Y bueno, si alguien quiere pedir, por ahí va a estar. Muy bien, no, pues muchas gracias por compartir hasta este momento de esta historia. Sé que hay mucho más que platicar. Los viajes que has hecho, ya has hecho la búsqueda de visión. Sí, búsqueda de visión. Y fui a la Danza del Sol, pero al final no dancé por unas O sea, cosas como personales. estás enterado pues de qué se trata el Camino Rojo. Has estado en ceremonias de ayahuasca con este chamán peruano, Carlos Fernández Vaca. Sí. Y has estado en el camino de las medicinas. Pero actualmente no estás viviendo de eso, tienes tu trabajo también, tienes tu vida, que digamos, normal. Sí, sí, claro. Sí, yo soy abogado de profesión y bueno, me dedico a hacer eso. Esto otro es como parte de lo que me toca como contribuir o ayudar. Es como regresar un poquito de todo lo que me ha dado este camino. Y no se mezclan los caminos, ser abogado y de repente estar en una ceremonia de ayahuasca o en un temazcal tocando el tambor. Sí, o sea, al inicio yo tenía un conflicto, porque a veces la realidad que uno ve no tiene nada que ver como con la otra. Pero lo que he tratado de hacer es aprovechar como ese conocimiento de la sociedad, del conocimiento legal, para aplicarlo a esta parte como de lo que se hace dentro de lo espiritual, como para sembrar las bases que a veces no tenemos en cuenta y dejar bases sólidas para seguir haciendo los proyectos, para seguir como creciendo, para seguir avanzando y para seguir ayudando a las personas. O sea, como tratando de involucrar a más personas, pero con bases como las que se crearon, o sea, jurídicas, haciendo las cosas como se hacen ante la ley y tratando de darle ese respaldo y ese sustento a esta parte como mágica que sucede dentro de la vida. Llegas con el tambor, llegas al temazcal y después ¿cómo llega la guitarra? Pasan algunas situaciones. Antes de llegar a la parte de la guitarra, yo no es que sea muy bueno, te soy honesto, más bien soy como muy terco. O sea, yo estoy ahí dando y dando. Como que lo mío es más como el tambor, más de la sensación, más de la emoción, pero me agrada como esta parte de la fiesta, de la ceremonia, de la alegría. Para llegar ahí tuvimos que hacer un viaje a La Habana, a Cuba. Estuvimos ahí por unos días. Yo estaba buscando como toda esta parte de la santería, todo eso que hacen por allá, lo afrocubano, cosas como conocer la historia. Algo que a mí me apasiona es conocer como la historia para saber qué sucedía, qué pasaba. Porque una de las ideas que yo he tenido ya desde hace tiempo es como de recobrar esa fuerza de la gran Anáhuac. O sea, recobrar de dónde venimos, de los toltecas, de los gigantes de Tula, de esas personas que eran libres de espíritu, que yo sé que están, solo que a veces nos hace falta un empujón.
Es como un poquito eso la idea. Y cuando nos tocó estar por Cuba, conocí a un médico, a Herbest, y estábamos saliendo de un restaurante después de comer, y al salir había así como mucha algarabía, muchos gritos. Entonces yo le decía a Herbest, oye, mi hermano, algo pasó, hay una manifestación. Él decía, no, dice, tiene que ser algo más difícil, algo más fuerte. Entonces salimos y vimos que un señor estaba tirado en el suelo, se había caído de un 5º piso y cayó de espaldas. Entonces toda la gente estaba ahí gritando, tratando de parar una camioneta, alguien que le diera atención, porque en ese país toda la atención médica es gratuita. Entonces pasó una camioneta, pararon al señor, le explicaron, subieron a la persona. Cuando la camioneta se fue, eso era una fiesta. Toda la gente estaba cantando, empezaron a sacar la clave, empezaron a sacar como las sonajas, y la gente empezó a cantar, empezó ahí divertido. ¿Y eso por qué? Y entonces yo le decía, a ver, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué la fiesta? Y él decía, Damián, es que en este país nos enseñaron así, y nosotros les enseñamos a nuestros hijos eso. Decía, aquí no se puede crecer económicamente, no puedes aspirar a tener bienes, no puedes aspirar a salir del país. Decía, lo único que nos queda es vivir. Decía, y lo más importante es la vida. Y que esa persona tenga como una oportunidad, vale toda la pena. Decía, porque al menos ellos saben que tienen la oportunidad de seguir viviendo. Entonces yo me fui caminando y llegamos como a una plaza donde había una iglesia, y yo le dije, oye, pues sí, pero pues, ¿qué pasa, no? Y él decía, mira, Damián, yo como médico te puedo decir que cuando le damos el diagnóstico, por ejemplo, a una persona que tiene cáncer o alguna enfermedad terminal, en ese momento la persona es como, se muere como el 80% del cuerpo. O sea, le dice, usted tiene cáncer, y el cuerpo automáticamente, la mente dice, tenemos cáncer, ya valimos, ¿no? Y eso empieza a caer, dice, y se muere. Decía, lo que hay que hacer entonces es aprender a disfrutar la vida con lo que tenemos. O sea, vivirla como hasta el último momento, y en ese punto aceptar la realidad. Y eso me fue llevando como en esa búsqueda, y conocí a un curandero de Colombia, Luis Cristales, y él me lleva por esos lugares de la Amazonía, del Putumayo, a un lugar que se llama Santa Rosa de Sucumbíos. ¿Cómo en qué fecha sería eso más o menos? Eso fue en diciembre del 2019. ¿Y tú cuántos años tenías? Tenía 30 años. 30 años. Tenía 30 años. Y yo fui a ese lugar. Tuve que ir 30 horas en viaje. Las últimas 2 horas eran a pie entre la selva para llegar al lugar. Ahí me recibió un señor que se llama Javier Lucitante, y su esposa es doña Elvia. Es el taita, don Javier, y ella es la curandera. Cuando yo llegué ahí era 24 de diciembre. Que ya estamos hablando hablando culturalmente. Luis Cristales es un curandero de ahí de Colombia, Un curandero que maneja diferentes plantas sagradas, plantas maestras para hacer esas curaciones, y te llevó con los mayores de él, Uh-huh. o con unos mayores que son los taitas de la familia Lucitante, del pueblo Cofán. Del cuerpo. Todo esto es allá en Colombia, en el departamento del Putumayo. Ajá, Cofanes y Sionas, ella es Siona. Es Ciona. Uh-huh. Cofanes y Sionas. Llegas ahí desde Cuauhtémoc, desde Chihuahua hasta ahí, hasta ese lugar, hasta el Putumayo. Hasta esa parte del Putumayo. Y te dice Luis, venga, vamos para allá. Y te lleva con los abuelos. Es interesante porque él me recibe en Medellín y dice, mire Damián, vamos a hacer esto. Yo le voy a hablar a un mayor, y si él puede lo va a recibir, y si no, no. Y le dije, Luis, ¿y si no me recibe qué pasa? Dice, se tiene que regresar a México. Dice, así es aquí. Entonces él hizo una llamada, y el primer taita le dijo, no, yo no puedo. Habló a otro y dijo, no, yo no estoy ahí. El último que nos quedaba dijo que venga, yo voy a estar 4 días, pero eso fue primero en la montaña, en Medellín. Dijo que venga aquí, yo lo preparo y lo mando a la selva. Ese mayor se llama Samito Osorio. Y él fue el primero que me recibió, y me empezó ahí a contactar ya con don Javier Lucitante. Y ya fue como llegué hasta esa parte.
A probar el yajecito. A probar el yaje de ellos, sí. El yaje ahí en el mero lugar. Y fue extraño porque yo llegué el 24 de diciembre y el Taita y su familia no estaban. Solo estaba Isaac, un amigo del Salvador, que es el que les ayuda como a organizar y que todo esté bien dentro del lugar. Y esa noche me lleva a mi cuarto, me dice, este va a ser tu recámara, aquí dormimos en hamacas, te cuelgo tu hamaca, me colgó la hamaca. Y me dice, dormamos, ya mañana veamos qué pasa. Entonces yo me quedé en ese lugar, son como chozas, donde no hay ventanas, ¿no? De eso está abierto, las puertas son de estas que se abren solas. Y empezó a caer la noche, y esa es noche, o sea, no se ve nada. Y empieza la selva como a vivir, o sea, empiezan todos los sonidos, toda la vibración de la selva. Y en ese momento que yo estaba en la hamaca como tratando de acostumbrarme a lo que pasaba, de pronto topo con algo y volteo y está un señor, mayor, así viejito el señor. Y se me queda viendo y me dice, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Y a qué ha venido? Y ya, ¿no? Pues, Juan Damián, mexicano, ya le platiqué toda la historia. Y me dice, bueno, Damián, bienvenido a esta reserva, Santa Rosa de Sucumbíos, es mi reserva, es mi lugar. Sea usted bienvenido, cualquier cosa que necesite, por aquí voy a estar. Cuando llegue mi hijo, dígale que ya platicó conmigo, para que él sepa y esté todo bien. Ah, bueno, yo estaba en la hamaca y dije, en lo que volteé otra vez a verlo, ya no estaba. Entonces me levanté de la hamaca, salí y abrí la puerta y dije, ¿dónde está? Aquello se había ido. Entonces yo fui y me acosté en la hamaca y dije, primer día, está bien. Así se quedó. Cuando llegó el Taita, hizo una ceremonia de yajé en la casita de yajé que tienen así como en medio de la selva. La maloca. En la maloca. Y yo salí de la maloca, me fui así como una parte de la selva donde empezaban los árboles, me acosté ahí como a tratar de pasar todo ese mareo. Y cuando volteé a un lado está otra vez el mismo abuelo sentado ahí. O sea, tomas el yajé, cuando empieza lo que ellos llaman la chuma o la mareación, que estás ahí, te vas a la orilla del... ¿Sería esto de noche? Sí, de noche. Te vas a donde empiezan los árboles, la oscuridad, y te recuestas ahí. Y en eso está el abuelo ahí. Y el abuelo me dice, ya habló con mi hijo. Le dije, no, abuelo, apenas. Decía, vaya. Y yo, no, ahorita voy. Decía, no, es que no le estoy preguntando. Que vaya. Entonces ya como pude me levanté. El Taita de la maloca solo sale cuando va al baño. Entonces yo estuve ahí esperando y cuando el Taita salió fui tras él. Le dije, Taita, quiero contarle una historia. Y le conté toda la historia que ya les contaba ahorita de lo del accidente. Y yo le dije, Taita, yo vine aquí a la selva, a su territorio, por 3 cosas. Vine para aprender de su cultura, de lo que ustedes hacen. Vine para compartir un poco de lo que yo he aprendido. Y la última, Taita, yo vine a morirme aquí en este lugar. O sea, yo quiero quedarme aquí ya. O sea, verdaderamente vengo a eso, Taita. Ya cansado del camino, le dije, ya, quiero estar aquí. Y Taita, le dije, se me olvida. Yo vi a un señor que era de esta forma, me dijo que le dijera. El día que yo llegué lo vi, estaba ahí en la casa. El Taita así como sorprendido me dice, ¿cómo era el señor? Y ya le empecé a decir, ¿no? Como las facciones de la cara, las orejas, la nariz. Y él me dice, ¿de qué tamaño era? Le digo, bueno, un poco más pequeño que yo. Decía, sí, claro, estaba encorvado recto. No, le dice, un poco encorvado. Dice, sí, claro, Damián, él es mi papá, don Guillermo Lucitante. Decía, él falleció hace 8 años. Y sí, dice, efectivamente, él es el dueño de esos territorios. Decía, él es el que anda por aquí, él es el que cuida y él es el que me dice qué es lo que está pasando. Dice, pero me sorprende, usted es la primera persona que me dice que lo ve. Decía, ¿usted ya veía cosas antes? Le digo, sí, Taita, ya. Dice, con razón, a usted no le del accidente. Dice, entonces a usted no le da miedo. Yo le decía, no, Taita, pues es así, o sea, sorprende uno, ¿no? Pero es así. Decía, mire, Damián, le voy a decir las cosas. Los Taitas cargan muchos collares, ¿no? Con colmillos de jaguares, de jabalíes, y muchos collares con protecciones. Entonces el Taita se agarra todos los collares con la mano izquierda y me dice,
quédese el tiempo que quiera aquí. Aprenda, pregunte, vea lo que hacemos, pregunte por la historia, comparta lo que usted quiera compartir, coméntenos qué pasa. Y en ese momento aprieta así los collares y dice, y la tercera cosa, Damián, tiene que tener cuidado con lo que pide, porque aquí ha pasado que la gente viene y los encontramos ahogados en el río después de 15 días, o se pierden y después están en la montaña, y los encontramos muertos ahí después de mucho tiempo. Dice, y efectivamente se quedan en la selva. Entonces usted tiene que tener cuidado, dice, porque aquí está rodeado de espíritus, y esos escuchan, y por quererlo ayudar a que se quede, se puede quedar aquí. Dice, a mí me encantaría poder salir y poder verlo y saludarlo ahí con su energía y que esté por aquí, pero dice, hay que tener cuidado con lo que pide, porque luego se le cumple. Dice, por todo lo demás, usted disfrute, aprenda, conozca. A ese don Guillermo que escucha, pregúntele por don Elías, que es mi abuelo, por ahí andan juntos. Yo le dije, es un señor así y así, me dice, sí, siempre vienen juntos. Después de eso, doña Elvia empieza a hacer un trabajo conmigo, la curandera, la esposa del Taita, un trabajo de baños de flores, de baños de frutas, en medio de la selva. El baño de florecimiento. Sí, y me mandan todas las mañanas a hacer vomitivos al río con una corteza de árbol que se llama chíparo. Entonces yo tenía que moler ahí en el río y tomar esa agua hasta que vomitaba ahí por 2-3 horas, luego regresaba a la casa todos los días, tenía que hacer como esa tarea y luego irme a bañar antes de que se metiera el sol. Dijo doña Elvia, tenemos que hacer algo si usted quiere, y si no, haga lo que tiene que hacer. Entonces toda esa preparación fue como para